Bienvenidos a todos a este webinar. Es un gusto saludarlo y es un gusto y un honor tener a Héctor con nosotros, quien nos va a dar esta charla. Héctor es, bueno, entre muchas otras cosas, conversábamos el otro día, pero es ingeniero comercial, tiene diplomado en ecodiseño y en magíster de gestión ambiental. Y lo más interesante es que ya lleva bastante tiempo, él me va a corregir, pero unos 15 años desde que se fue a Australia, Nueva Zelanda, hace años atrás, trabajando en sostenibilidad, más o menos, dice. Él después nos va a contar más detalles probablemente. Es auditor en normas ISO, así que tiene bastante experiencia y ya lleva 15 años trabajando en certificación, consultoría, capacitación, como consultor y relator en esquemas internacionales ISO y bueno, tiene una amplia experiencia en todo lo que es huella de carbono y en otros temas también, pero precisamente en huella de carbono, en descarbonización, eh, así que va a ser de gran utilidad este webinar. Aprovechenlo, aprovechen de hacer todas las preguntas que quieran hacerle, de generar los contactos y las redes también con él para que después queden contactados, porque ahora van a ser 45 minutos, 50 minutos a lo más, así que para que después también puedan quedar conectados con él y seguir aprovechando. ¿Ya? Así que nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación, así que ahora los dejo con él. Así es, muchas gracias Francisca. Bueno, como dijiste, vamos a dejar con ustedes a don Héctor Maureira, como dije anteriormente, director de Continua Group. Antes de que comience su presentación, les vuelvo a pedir a todos quienes hayan ingresado durante la presentación que por favor escriban su nombre y su empresa dentro del chat para poder después mantenerlo en nuestro registro de asistencia. Les recuerdo que esta actividad está siendo grabada y luego la vamos a estar subiendo en nuestras plataformas. Así que bueno, Héctor, muchas gracias por tu asistencia de hoy y te dejamos el espacio. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí, se Super escucha Héctor. súper bien y se ve perfecto. Así que adelante. Ya, excelente. Muchas gracias al programa Parque Científico Tecnológico, también a Corfo, ¿por qué no? Y a Antofagasta Acción Circular. Eh, Déjeme ver aquí. Ya, sí. Bueno, recién Francisca me presentó. Básicamente mi vida la he ligado un poco a los temas de calidad, medio ambiente, salud y seguridad y hace más de 10 años que empecé, más en realidad llevo 20 años metido un poco en los temas normas ISO, pero decidí hace muchos años atrás dar un vuelco hacia los temas de sostenibilidad e hice la tesis de mi magíster en gestión ambiental, precisamente en una viña Santa Elena, cuando se hablaba poco de esto de la carbonización. Las partes por millón que existían en esos momentos, hace poco, estamos hablando de hace 15 años atrás, no estaban tan en la palestra como están actualmente. Tal vez no teníamos las coyunturas tan visibles como las tenemos ahora. Me refiero yo a temas de cambio climático, ya como mucho más tangibles. También he dictado varias actividades de temas relacionados de huella de carbono, de producto, de huella hídrica, trabajo en temas de consultoría, trabajo para empresas norteamericanas, francesas, para no decir tantas marcas, pero efectivamente hay más o menos harta experiencia y tomé un rubro hacia esto. Ya, así que vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos los asistentes. Espero realmente que aquí salgan. eh, ex- Existe ¿cómo se llama? Lo socioambiental, lo socioeconómico y lo sociocultural como conceptos, socioemocionales también. Pero el socioambiental es algo que estamos tratando nosotros como los gestores de cambio en incentivar, ¿ya? En tomar conciencia. Eso es importantísimo. Todos conocemos que hay una cultura sociocultural donde depende un poco de los niveles de estudio, de nuestras redes, socioambiental, socioeconómico, un poco más que ver con nuestros ingresos, pero socioambientalmente es donde tenemos que desarrollarnos. ¿Por qué? Porque están próximas generaciones. Nosotros no vamos a alcanzar a ver los cambios tan inmediatos como nuestras próximas generaciones. De ahí nace el tema de la sostenibilidad. ¿Ya? Eso tiene que ver con tal vez también es uno de los desafíos que tenemos los seres humanos y los grandes problemas que estamos enfrentando. Que los problemas no los vamos a ver nosotros tan directamente como lo van a ver, entonces esto es un problema intergeneracional, ¿ya? Cada vez son más intensos los problemas y cada vez van a ser más acentuados.
¿ya? Y efecto invernadero, cuando uno pregunta, bueno, ¿el efecto invernadero es algo bueno o es algo malo? En todos los cursos que yo he dictado, que deben ser como entre 20 a 25 cursos, y todo el mundo dice, no, son malos, son malos, son malos. No, efectivamente son excelentes, son los que dieron la posibilidad que en la Tierra exista vida y que tengamos un promedio de 15 grados Celsius y no menos 18, ¿ya? Y eso efectivamente, todos de alguna manera, me imagino, hemos entrado a algún invernadero donde están las plantitas, y resulta que es como cálido, es húmedo, es como que la tierra se está poniendo más caribeña, por decir así, ¿ya? Y en ese efecto invernadero, el sol emite cierta radiación, esa radiación es absorbida por la tierra y de ahí rebota. El tema es que no está rebotando todo como era antiguamente, ¿ya? Cierta parte de ese rebote, de esa radiación, está siendo capturada por este manto eh, a través de ciertos gases de efecto invernadero. Y a eso está provocando un aumento de la temperatura, ¿ya? A la gente confunde un poco calentamiento global, gases de efecto invernadero, ya cambio climático. Pero no, efectivamente la Tierra está calentándose promediamente, ¿ya? Y eso no quiere decir que hay grandes jornadas de mucha lluvia, de mucho frío, olas de calor, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero aquí todo se mide en términos de temperatura. Pequeños grados de temperatura significan muchos efectos adversos, ¿ya? Se está definiendo que no deberíamos superar el 1,5 de aumento de temperatura y nosotros ya superamos ese 1,5. Entonces, eso es algo que nos está afectando a nosotros y principalmente a próximas generaciones, ¿ya? El cambio climático, este es una variación del clima, se está dando, Chile es muy vulnerable a eso y aquí son problemas globales, no son gases de emisiones locales, ¿ya? Como por ejemplo las zonas de sacrificio. Tal vez este es otro de los problemas y los desafíos, que algo tan intangible, algo tan, ¿cómo se llama? No lo vemos, no lo olemos, no nos irrita la piel, no nos resfría, no nos enferma. Y, entonces, y hemos vivido siempre con ellos. Entonces, por eso un poco también el desafío de cómo hacerlo más evidente, más tangible en el día a día. Yo siempre he dicho si algún día pintáramos de azul ese color, le pusiéramos un color a los gases de efecto invernadero, veríamos, prendemos la cocina, veríamos un azul, por ejemplo. Nos subimos al auto, veríamos que sale un humo azul, ¿ya? Pero como no lo vemos, no creemos que no nos está afectando, ¿ya? Acá en este cuadro podemos ver que hay una indexación, como le llaman en los aspectos económicos, donde vemos que el CO2, ojo, esta presentación va a tener algunos conceptos un poco técnicos, pero la idea es que vayamos internalizándolo, ¿ok? CO2 y grados Celsius han ido de la mano, por ahí por el 1750 se está figurando como el inicio de los conceptos ya más antropogénicos. Si ustedes pueden ver ahí que antiguamente, muchos años atrás, era más o menos estable, ¿ya? Y últimamente esto se ha exacerbado. El CO2 se mide por partes por millón. Acá podemos ver algunas. Pareciera ser como un poco enredoso, pero es bastante simple, ¿ya? Tenemos el dióxido de carbono con voy a poner aquí el punterito, ¿ya? Donde entre 1750 y actualmente vemos cómo es el comportamiento en partes por millón. Para el metano está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿ya? Y el óxido nitroso. Estos tres son de tipo gases de efecto invernadero. Son más, pero los vamos a ir viendo ahora. Entonces podemos ver que el panel largo como el panel corto tienen muchas diferencias entre uno y otro. Esto está determinado por muestras atmosféricas y núcleos de hielo, lo que podemos asumir que todas estas nuevas decisiones en términos de cambio climático están basadas en ciencia. Ese es un concepto que llegó para quedarse, igual como todas las estrategias y las decisiones basadas en naturaleza, también otro concepto que se está utilizando mucho ahora, ¿ya?
Podemos ver acá que hay fuentes naturales. Como yo les decía, los gases de efecto invernadero son lo mejor que nos ha pasado. Los gases de efecto invernadero los queremos exportar a otros planetas, ¿ya? Se está hablando de llegar a un planeta y lo que se necesita para no tener una variabilidad tan grande, se necesitaría gases de efecto invernadero, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Acá podemos ver que hay fuentes antrópicas que están generando esta exacerbación. Algo bueno, algo maravilloso, lo excedimos, ¿ya? Y aquí podemos ver que está el CO2, el metano y el óxido nitroso en diferentes categorías, ¿ya? Si ustedes pueden ver, quema de combustibles fósiles, nuestra matriz de vida prácticamente está dependiendo de los combustibles fósiles. Cada vez que nosotros quemamos un combustible fósil, estamos liberando este gas incoloro, inodoro, que está compuesto de tres gases más encima. Y cada uno de estos gases tiene diferentes potenciales de calentamiento. Lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Por ejemplo, el 18, cada vez que nosotros comemos carne roja, hay un proceso que se llama fermentación entérica que es rico en metano. ¿Ya? Los basurales, otro tema que a lo mejor no nos damos cuenta nosotros, vamos a generar un residuo, se va a ir a un vertedero o un relleno sanitario y ahí por procesos anaeróbicos esto va a generar CO2 o metano. Pérdida de refrigerantes, aquí tenemos los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, gases que son ocupados para los refrigerantes, los aire acondicionados y que tienen un potencial de calentamiento brutal. Eso ahí también lo vamos a ver. Degradación de fertilizantes nitrogenados, en esto tiene mucho que decir la agricultura, aunque ha ido migrando hacia procesos de fertilizantes menos cargados en nitrógeno, pero también un alto potencial de calentamiento. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto ha hecho que nosotros tengamos promedio 15 grados y no menos 18. Esto está provocando una extinción de 25% de las especies animales y vegetales, erosión de costas a nivel del mar, desaparición del Polo Norte, lo que curiosamente va a fomentar la comercialización por ese sector, más sequías e inundaciones, hambruna acentuado por la sobrepoblación. ¿Ya? Estamos viviendo varios problemas de tipo ambientales y de tipo también sociales. ¿Ya? Hay ciertas asimetrías que que se están produciendo grandes, ¿cómo se llama? Personas que se están yendo de sus lugares, economía de subsistencia, se están viendo afectadas por estos cambios, ¿ya? Hay una agenda, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, muy criticada por algunos aspectos, como que se tratara de un orden impuesto por alguna especie de tendencia política. A mi parecer, me parece que si uno los empieza a leer, como dice, fin a la pobreza, el uno, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, ¿ya? Ya tenemos el primero que tiene que ver con los temas ambientales, energía asequible y no contaminante, traslado decente y trabajo económico. Yo aquí hasta el momento no veo ninguno que uno pudiese decir o cuestionar, ¿ya? Pero son directrices que recomiendan a los países y a los estados seguir acciones. Y tienen como la finalidad los temas sociales, económicos y medioambientales. ¿Para qué? Para que el desarrollo sea sostenible, sea más equitativo, sea mejor vivible en términos de lo social y lo ambiental y sea viable. ¿Ya? La viabilidad es lo que se está, ¿cómo se llama?, queriendo obtener. ¿Sí? La sostenibilidad siempre fue visto como, desde una perspectiva como económica. Ah, es sostenible ese proyecto. Ya, pero ahora, ese proyecto que es sostenible económicamente, ¿es sostenible medioambientalmente? Esos son un poco los grandes cuestionamientos. Incluso ya algunos estándares están incorporando ciertos elementos para contemplar mi cadena productiva, ¿ya? Por lo tanto, los ODS también están direccionados en esa línea. El planeta, dice, nos otorga materia, energía, capacidad de biodegradación, regulación climática, entre muchas otras. Eh, no voy a cuestionar el sistema económico que nosotros como humanidad tenemos, pero de alguna manera se habla de que hay que empezar a regularlo por estos mismos temas. Hay evidencia científica ya comprobada
que indica que el planeta se está calentando y eso está provocando cambios climáticos. Si nosotros seguimos creciendo porque estamos tan carbonizados en nuestro día a día, de ahí los conceptos de descarbonizar, ¿ya? Ustedes van a empezar a cada vez más empezar a experimentar mensajes. Tal vez en Chile el que más se asoció fue la descarbonización de la matriz de la energía eléctrica. ¿Ya? Sacar el carbón, sacar el diésel de la energía eléctrica para la generación de energía eléctrica fue como el primero que nosotros empezamos a escuchar ya de tipo más masivo. Pero si nosotros empezamos a crecer de un ritmo de un 2%, después otro 2, después otro 2 y después otro 2, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos teniendo un crecimiento compuesto que estamos trasladando desde la biosfera, porque no sacamos de otro lado los requerimientos de energía, los sacamos de una biosfera y de esa biosfera la traspasamos a la tecnósfera, y en pocos años se duplican los requerimientos. Por lo tanto, hay varias literaturas ya en el mundo que hablan de una de las posibilidades que es decrecer, ¿ya? Cuenta la historia, ahí sale un tablero de ajedrez, un poco de una manera gráfica de cómo se está comportando estos requerimientos, que la persona que lo inventó le quisieron premiar y él dijo siempre, y dijo que era un grano de arroz por cada uno de los casillas, son 64 casillitas, ¿ya? Y resulta que al segundo tuvo dos, al segundo cuatro, al tercero cuatro y así sucesivamente, y finalizamos con 16 millones de billones, ¿ya? Entonces, ¿qué les quiero transmitir? Que nuestro crecimiento está indexado también a mayores requerimientos, por lo tanto hay que ser más conscientes, hay que pensarlo bien, ¿ya? De nuestras vidas uno puede decir, lo quiero, lo necesito, puedo empezar un poco a dimensionar que ya las cosas tienen impactos. No las veo inmediatamente, pero las voy a empezar a ver y para qué decir próximas generaciones, ¿ya? Un tema súper importante es que nosotros como seres humanos todavía no sabemos nuestro número. ¿Ya? Sabemos cuánto calzamos, cuánto medimos, cuánto pesamos, cuánto ganamos, ¿ya? Pero no sabemos cuánto medimos en CO2. Para que ustedes sepan, Chile no es uno de los países más intensivos en esto, 4,9, bordea el 4,3, el 5 per cápita, ¿ya? Para que ustedes sepan que los chilenos tenemos. Adelante. Efectivamente, hay un micrófono abierto por ahí, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay varios países como Qatar que tienen 43 toneladas per cápita. Vamos a empezar a hablar de masa, por eso se habla de kilos, gramos o toneladas, cosa que también llama la atención, como el gas puede ser medido en una masa, efectivamente. Y hay países como Qatar, Mongolia, Bahrein, donde ya bordean los 22 toneladas per cápita, ¿ya? Lo que traducido y comparado a nuestro país es bastante, bastante. Y Estados Unidos prácticamente nos triplica, según ahí este informe, ¿ya? Por ejemplo, en alguna oportunidad se habló de que los pobres eran más sostenibles y quedó un tremendo problema ahí. Y efectivamente son más sostenibles, ¿ya? Ahí vemos a una cantante bien conocida con 8.300 toneladas, ¿ya? Un millonario promedio está liberando a la atmósfera 2.300 con su comportamiento. Son nuestras decisiones las que están involucrando, tanto a nivel personal como a nivel de organizaciones. Lo que lleva a un cuestionamiento que indica, ah, caramba, si a mi empresa le empieza a ir bien, va a ir creciendo. Sí, efectivamente, yo no conozco un gerente o un presidente o algún político que diga, paremos, dejemos de crecer porque esto está provocando ciertos impactos que van a tener una huella en las próximas generaciones. Pero efectivamente nos estamos acercando a un punto de no retorno. El punto de no retorno es el 2 grados promedio por sobre la era preindustrial, ¿ya? Eso lo hace bastante complejo. Algunas tendencias respecto de qué está pasando en el mundo. Aquí vemos varios libritos donde ya en España yo compré este, se llama Menos es más, cómo el decrecimiento salvará al mundo. ¿Ya? Lo pueden revisar. Jason Heikel, muy conocido a estos niveles, obviamente, y anda dando charlas por el mundo donde él plantea con evidencia científica que no vamos a alcanzar.
¿ya? Es una teoría, está siendo cada vez más sostenible, como se diría, su teoría, donde debemos, como dice acá, salvar al capitalismo de los capitalistas, ¿ya? Yo no soy de ninguna tendencia política, pero es el sistema económico que más bienestar y riqueza nos ha entregado, pero a la vez debemos empezar a controlarlo, ¿ya? El libre mercado en sí mismo tiene harto que decir. ¿Ya? El capital en la era del antropoceno, ya estamos hablando de una era geológica y antropoceno quiere decir que es del hombre, ¿ya? Por lo tanto, nos empezamos a dar cuenta que se le está colocando un nombre, así como existe el Holoceno, el Jurásico, que es el que a lo mejor hemos más escuchado. Ahora vamos a empezar a escuchar que hay un antropoceno, ¿ya? El antropoceno y cambio climático. Y por otro lado, ecología, cambio climático y la sexta extinción. ¿Ya? La quinta fueron los dinosaurios, la que más conocemos nosotros, la que más nos han refrescado la memoria, pero si se dan cuenta, ya la evidencia está confirmada. En estos momentos nosotros estamos viviendo la sexta extinción masiva, ¿ya? ¿Y qué estamos haciendo por aquello? No tenemos mucha conciencia, ¿ya? Eh, algo. Siguiendo con las tendencias, las normativas para todas aquellas empresas que ya han certificado o que han tenido la experiencia de una implementación de una normativa ISO 9000 de calidad o de medio ambiente, de salud, seguridad, etcétera, ya se dieron cuenta de que hay ciertos capítulos normativos de estas normas que son de alto nivel, como se les llama, que deben incorporar sí o sí los temas de cambio climático. En el 4.1, donde hay que hacer una comprensión de la organización y su contexto, dice, la organización deberá determinar si el cambio climático es un tema relevante, lo que se podría traducir tal vez en unos requisitos legales. Actualmente en Chile hay impuestos verdes para empresas energointensivas, incorporación de materiales renovables, reducción y consumo de energía, hay una ley de eficiencia energética. Tal vez a lo mejor a ustedes todavía no les toca por ser no tan grandes, no ser tan energointensivos, pero prontamente sí, ¿ya? Mejora en infraestructura para la incorporación de medidas de eficiencia energética. Si ustedes pueden, en algunas licitaciones ya se está pidiendo el Energy Star, que es una certificación internacional de eficiencia, ¿ya? En el 4.2 también dice las partes interesadas relevantes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático, ¿ya? Esto da la pauta porque estas normas, estos requisitos, el 4.1 y 4.2, se enlaza con otros dentro de la estructura ISO, ¿ya? Pero aquí les quiero comentar de que esto ya se está incorporando en todas las normas, tanto para los temas de contexto y de comprensión de partes relacionadas. ¿Por qué es importante? Más allá de las cosas que, ¿por qué? Porque yo debo evaluar cómo el cambio climático me puede afectar, cómo puede, por ejemplo, ¿qué está pasando? Si yo tengo un solo proveedor importantísimo, un stakeholder de alguna parte donde el clima puede deteriorar a este proveedor, efectivamente yo debería tener alguna medida de mitigación. Si donde está emplazada mi empresa, mi organización, el clima también lo puede afectar, es algo que yo también debería empezar a considerar. En temas de infraestructura ya hemos visto que han colapsado, por ejemplo, en Reñaca, muchos años atrás también en Santiago colapsan hay mucha infraestructura que no estaría preparada para aquello, ¿ok? Si es que mi cliente, a lo mejor, o mis clientes están en una zona donde el clima les puede haber afectado, yo de alguna manera también tengo que empezar a visualizar con estas tendencias ISO, ¿ya? También tenemos una ley de cambio climático que apunta a una carbono neutralidad. Cuando hablamos de carbono neutralidad, quiere decir que nosotros todo lo que emitimos a la vez tiene que ser absorbido. Otro concepto técnico, porque vamos a hablar de emisiones y de absorciones mediante sumideros. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver que hay un escenario de referencia que es hacia nosotros donde vamos, donde tenemos que tomar acciones de mitigación para que nuestros bosques, como dice el sector forestal, capturas de bosques, nosotros, ¿por qué? Porque los bosques son sumideros, ellos absorben el CO2 mediante los procesos de fotosíntesis. Y esos bosques
Por cierto, Chile tiene un récord hasta el momento mundial de absorción. Creo que son 21 o 22 toneladas por hectárea al año. Entonces, esa es una de las medidas. Entre más bosque nosotros tengamos, y tal vez por eso que países como Qatar o países como que no son muy ricos en bosques puedan tener tantas emisiones per cápita. Y aquí podemos ver que hay una industria sostenible con un 25% como las medidas de mitigación, el hidrógeno también 21, electromovilidad 17, edificación sostenible, retiro de centrales a carbón, que es lo que más hemos escuchado, y la eficiencia energética como medidas de disminución de nuestros comportamientos normales para conseguir una carbono neutralidad. ¿Ok? Es como un neteo de si yo emito 100 bajo a 50 y mis bosques absorben 50. Puedo decir que soy carbono neutral. ¿Ya? Y esta tendencia también es muy importante y en la zona que están emplazados ustedes tal vez les aplique bastante. Aquí hay eh, producto de esto mismo que yo estoy hablando, los grandes mandantes, los grandes consorcios del mundo se pusieron de acuerdo a empezar a exigir a estos grandes consorcios que empiezan a hacer memorias de sostenibilidad y empiezan a hacer sus inventarios de gases, ¿ya? Y tal vez ustedes, como están dentro de la red de proveedores, les va a aplicar desde esa dimensión, donde nosotros podemos ver que hay alcance, hay tres alcances en todo esto. ¿Ya? Cuando uno quiere hacer un inventario, ¿ya? Pero los grandes mandantes, ellos ya han desarrollado esto, han determinado cuáles son alcance uno o controlables, alcance 2 no controlables, pero que lo consumen, y no controlables que no tienen control o propiedad. Lo importante de esto es que estas grandes industrias de la minería, específicamente más del 50% de sus emisiones, están en el alcance 3, empresas proveedoras de servicios o de productos. Por lo tanto, la minería está empezando a exigir dentro de sus procesos de licitación, usted sabe su número como organización, ¿ya? Lo que está tirando un poco hacia esos aspectos. Otra tendencia también, no solamente de una industria específica, sino también el Estado. El Estado también está promoviendo, el Estado es el mayor comprador en este caso de Chile, lejos, el que más gasta dinero para compra de productos y servicios, donde está empezando a exigir temas de eficiencia energética, temas de huella de carbono, ¿ya? Y educación y capacitación. Hay una ley de eficiencia energética que está alineada también a la ley de cambio climático, que tiene que ver preciso. Esto no es porque sí, ¿ya? Es algo que proviene también desde los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ok? Y ahí lo hace carne y lo hace parte los estados de manera voluntaria y empiezan a fijar ciertos límites de emisiones. Y para esos límites y llegar a esa carbono neutralidad que yo les mostré a través de la emisión versus la remoción en los bosques, es que también nace la ley de eficiencia energética y si se dan cuenta, cuando hablamos de energía, hablamos también de CO2. A mayor energía, mayor CO2. A mayor eficiencia, mayor eficiencia también en el CO2 que estamos liberando. Es por eso que se están premiando la instauración de muchos parques eólicos, parques solares, hidráulicas de pasada. ¿Por qué? Porque son proyectos que generan energía y de manera sostenible, ¿ya? Y la verdad es que eso existen premios, cuando digo premios, es porque ellos pueden adquirir bonos de carbono, que son instrumentos financieros, para que sus proyectos sean más rentables, ¿ya? Pero la ley de eficiencia energética ha definido empresas energointensivas y principalmente está la industria minera también. Todos los que tienen más de 50 teracalorías al año van a tener que implementar, ojo, un sistema de gestión de energía, ¿ya? O medidas de eficiencia energética y van a tener que controlarlas. Estos energointensivos también están sujetos a tanto contaminantes locales como contaminantes globales.
donde los locales hablamos de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, y los globales, los CO2, ¿ya? Y el tema acá es, hay un micrófono abierto por ahí, y el propósito central es apoyar estos esfuerzos de disminuir esta contaminación, ¿ya? Tanto local como global, ¿ya? A través del pago de impuestos, ¿ya? O pago impuestos o fomento un mercado del carbono en Chile, ¿ya? Principalmente de soluciones basadas en naturaleza, ¿ya? Eso quiere decir soluciones basadas en naturaleza, bosques, mantenerlos, ¿ya? Los bosques lo que generan son créditos. Los parques fotovoltaicos generan bonos de carbón. Son muy parecidos, pero no son lo mismo, ¿ya? Las memorias de sostenibilidad que yo les decía que las grandes empresas, en este caso rubro minero, no chileno, mundial, tienen que empezar a hacer sus reportes. Uno puede entrar a las páginas web de estas grandes empresas y puede descargarlos porque uno de los conceptos es la transparencia, ¿ya? Ellos tienen que salir y publicar, mira, estos son mis requerimientos en cuanto a producto, en cuanto a energía, en cuanto a agua, los temas sociales, en los temas de gobernanza, ¿ya? A modo de hacer que esto sea más sostenible en el tiempo. Y sobre todo la industria minera que el valor agregado no en sí no lo tiene la minera, lo tiene el que compra los productos. Y yéndonos un poco más hacia lo que nos convoca, tenemos varios tipos de huella. Hay varias más. Aquí yo voy a hablar principalmente de una, pero voy a mencionar dos más. Ya hay una huella ecológica que tiene que ver, no sé si alguien ha escuchado por ahí, se nos acabaron los recursos por junio, julio. Y uno dice, pero ¿cómo se nos acaban los recursos? Claro, porque las cosas están pasando por una ruptura de paradigma, ¿ya? Ya las cosas se miden con otra perspectiva. ¿Qué les quiero decir? Que ya la capacidad de absorber la estamos perdiendo y estamos aumentando la capacidad de emisión. Ya nosotros podemos seguir consumiendo la manzana, podemos seguir teniendo recursos, pero estamos neteando más en la atmósfera gases que no tenemos capacidad de absorber. Por lo tanto, ese desneteo, por decir así, se va a la atmósfera y ahí ya decimos, caramba, a veces se puede decir por ahí que se necesitan varios planetas para llegar a fin de año con un neteo cero. Ya, por lo tanto, hay una huella ecológica, también hay una huella hídrica y está asociado a volumen de agua, ¿ya? A través de análisis de ciclos de vida, uno puede determinar cuál es nuestro requerimiento. Ese es para otra actividad que viene prontamente. Pero efectivamente se ha calculado que el ser humano promedio tiene 3.200 litros de agua diario. ¿Ok? Uno dice, pero caramba, ¿cómo yo voy a consumir tanta agua? Efectivamente, nuestras decisiones están teniendo impactos, ¿ya? Y por último, la que nos convoca, se trata de la huella de carbono, donde, como les decía, tenemos alrededor de 4,7 toneladas por año, ¿ya? Y conceptualmente quiere decir la totalidad de esos gases de efecto invernadero, que como vimos son naturales y son muy buenos, pero una vez que los exacerbamos, a través de nuestros consumos y comportamientos empiezan a afectarnos, ¿ya? Y principalmente van a afectar a otras generaciones. Y como dice aquí, indirecto por un individuo, una organización, un país, evento o producto, ¿ya? No sé si a alguno de ustedes le ha tocado ir a algún evento y le han hecho alguna encuesta de dónde viene, cómo viene, kilómetros por promedio, y después salen a comprar bonos de carbono, ¿ya? Para tener una actividad carbono neutral. Eso es lo que se está como publicando o incentivando más, ¿ya? Huella de carbono mide la totalidad de estos gases, como les decía, de manera directa o indirecta. ¿Se acuerdan que vimos alcance uno 2 y 3 donde uno es lo directo, 2 es indirecto, consumo de energía que no compro, pero sí consumo, e indirecto son las redes, son proveedores, son subcontratistas, cosas que yo requiero, pero que sí las consumo, pero no las produzco, ¿ya? Cuando yo comencé mi proceso, no existía mucha normalización, era un poco laissez-faire, así como dejar hacer, donde cada país
o muchas organizaciones desplegaban sus esfuerzos comerciales y salían a publicitar algún esquema de cómo hacer la huella, cómo abordarlo, lo que sí aproximaba, pero era muy diferente, ¿ya? Actualmente, para los que conocen el mundo de las normas ISO, esto ya se homologó. Podemos hablar de que hay un ecosistema bien preparado para que las cuantificaciones y los estudios que se hagan de las huellas de carbono sean bajo estándares internacionales. La ISO 14000 siempre estuvo asociada a los temas ambientales y en base a eso se definió que la 14064-1 era la normativa para que las empresas pudiesen hacer sus inventarios de tipo organizacional. Así que bienvenido sea, tenemos ya un ecosistema bastante más maduro y bastante más normalizado. Hay un caso emblemático de una empresa vitivinícola que hace muchos años atrás llegó al mercado europeo porque ellos están presionando más que estas cosas sean efectivas y les desconocieron la metodología después de todo un proceso de levantamiento. ¿Por qué? Porque era una norma de tipo australiana, con factores de emisión locales de Australia, que abordaba las cosas desde una perspectiva y no como el mundo se puso de acuerdo, ¿ya? La norma ISO ha venido a poner muchas cosas de acuerdo, ¿ya? Y todavía no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en los enchufes, pero sí en los containers y así hay miles de normas ISO, ¿ya? Así que bienvenido sea esto. Como les decía, ya un poco más técnico, no les voy a leer todo lo que dice acá, pero dice un gas de efecto invernadero que es un componente gaseoso de la atmósfera, sí, tanto natural como antropogénico, que absorbe y emite radiaciones de longitudes de onda específicas. Y ahí ya nos vamos a lo técnico que dice del espectro de radiación infrarroja emitida por la superficie. Ok, perfecto. Eso es un gas de efecto invernadero. Y existen fuentes, ¿ya? Que son procesos que liberan GI. Cuando hablamos de GI, hablamos de gas efecto invernadero. Por lo tanto, todo aquella, hay que salir a identificar fuentes, ¿ya? Hablamos también, un poco asociado a los tecnicismos, a los factores de emisión y los factores de remoción. ¿Qué es un factor de emisión? Es simplemente es un número basado en ciencia que está relacionado con una fuente y con un dato de actividad. Ese coeficiente ya se determinó internacionalmente, donde yo quemar petróleo va a significar un factor de emisión X. El absorber va a tener un factor de remoción X. Por lo tanto, lo que se busca acá es que la ISO 14 lo dejó como antes, como no era antes en realidad. Antiguamente se evaluaba solo la emisión. Actualmente también la remoción, o sea, no tan solo lo que libero, sino también lo que yo puedo absorber, pero siempre y cuando esté dentro de mi control, ¿ya? Dentro de mis límites. Aquí vemos cuáles son los gases de efecto invernadero. No son todos. Hay gente que me dice, mira, yo tengo una empresa y nos dedicamos a la soldadura y son, sí, pero son otros compuestos de tipo volátiles, no son de efecto invernadero, ¿ya? Estos son dióxido de carbono, CO2, metano, óxido nitroso. Estos tres principalmente son de origen natural, existen, pero son exacerbados producto de la quema de combustibles fósiles. Y un tema muy importante que está sucediendo es ¿cómo se llama? La deforestación, el cortar árboles. Por eso que en la normativa se le asoció actualmente la absorción y por eso es que se están premiando el mantener bosques y ellos generan créditos de carbono, que no son bonos de carbono. El bono de carbono es un instrumento financiero, el otro es un crédito de carbono, que es el simple hecho de mantener ese sumidero, eso que es bueno para el planeta. Yo te voy a premiar y voy a pagar por eso. Incluso están vendiendo terrenos en el sur con esa promesa comercial, ¿ya? Que también es ambiental. Están los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y otros gases que son unas bestias. ¿Por qué les digo bestias? Porque el triofluoruro de nitrógeno es 22 veces más potente que el CO2. Aquí lo podemos ver en esto. Este es otro tecnicismo, que es el potencial de calentamiento, donde hay un AR5, que es el último que nos define, donde el carbono, el CO2 es 1, el metano es 28. Estamos hablando de los potenciales de calentar.
¿ya? El monóxido de carbono, 265 veces, no, ya no es un porcentaje, es veces, ¿ya? Y tenemos acá abajo el hexafluoruro de azufre con 23.500 veces. Y por lo tanto los inventarios lo que apuntan es que nosotros podamos determinar cuánto es nuestro numerito, ¿ya? Y nuestro numerito está determinado por alcances uno, 2 y 3. Eh, Alcance uno, todo lo que son centrales termoeléctricas, grupos electrógenos, artefactos de combustión, calderas, porque ocupan combustibles fósiles, ¿ya? Fuentes móviles, autos, aviones, ferrocarriles. Si ustedes tienen camionetas u otro tipo de móvil, bueno, hay que, como yo busco eso, a través de medios de verificación, facturas, boletas, ¿ya? Esos son los medios de verificación que se buscan. También están los procesos productivos, empresas como por ejemplo la que produce vidrio, la que produce aluminio, el que produce cemento, en sí por su naturaleza producen físico-químicamente CO2. Emisiones fugitivas también están todos los refrigerantes que están hidrofluorocarbono y ustedes ya vieron lo potente que son, ¿ya? Y el uso y cambio de suelo, ese es el mayor problema que estamos teniendo. El foco de alguna manera como que se derivó en el consumo de combustibles fósiles, pero el uso y cambio de suelo es el gran problema, la deforestación, que son los que están absorbiendo. El alcance 2 que es la energía que yo estoy consumiendo, y el alcance 3 que son otras cosas que no tengo control, ¿ya? Viajes de negocios, los viajes de los colaboradores, transporte de bienes de materias primas, transporte de residuos, y así sucesivamente. Hay varios ítems que se están contabilizando. A modo de tener una dimensión de qué se trata con todo esto, aquí también hay algunos temas un poquito más técnicos. Si una organización quiere sacar su huella de carbono, lo que tiene que hacer son buscar datos de actividad, ¿ya? Y datos de actividad son, caramba, kilowatt hora, kilómetros, litros, metros cúbicos, ¿ya? ¿Y cómo se contrasta eso? Se contrasta con medios de verificación. La boleta, la factura, ¿ya? Hay factores de emisión que son basados en ciencia, que van grandes organizaciones mundiales y científicas ya han desarrollado. El IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, ya definió un set de miles de factores de emisión, ¿ya? Que quiere decir que si yo consumo electricidad, hay un factor de emisión, aunque ese es chileno, porque es de nuestra matriz. Pero, por ejemplo, en kilómetros, en agua, existen esos factores. Y está el potencial que yo les decía. ¿Por qué? Porque para buscar el número, yo ya tengo que buscar en CO2 equivalente. Si bien hay metano y otros gases, yo lo que salgo a buscar finalmente, mi empresa tiene 1.000 toneladas o 100 toneladas de CO2 equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace unas multiplicaciones, para eso hay unas planillas de cálculo, ¿ya? Donde, por ejemplo, si yo tengo 100 litros, hay un factor de emisión basado en ciencia, determinado por el IPCC, que es la ala científica de la ONU, donde me va a dar un número y yo lo multiplico por ese potencial, ¿ya? Y como el CO2 es uno, puedo decir que es CO2 equivalente. Y así sucesivamente los mismos datos de actividad para un metano, voy a tener un potencial diferente, ¿ya? Y con estas simples multiplicaciones yo puedo decir que esto pasó a ser de metano a CO2 equivalente. Y así sucesivamente para el óxido nitroso, también puedo decir que yo tengo una cuantificación de CO2 equivalente. Ese es el número que las personas y las organizaciones deberían salir a buscar, porque son diferentes gases con diferentes potenciales, ¿ya? Esto básicamente tiene que ver con el control operacional, de qué cosas me hago cargo, básicamente de las cosas que tengo control operacional, ¿ya? Esto es como para un curso, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo les digo, ustedes van a incorporar sus bosques que son dueños, no, el dueño de la empresa tiene bosques, ya, no hay control operacional de parte de la organización. La empresa vitivinícola sí tiene, qué sé yo, predios a su nombre. Efectivamente, ahí podrían hacer este como neteo, ¿ya? Por lo tanto, en Chile existe un ecosistema. Se lanzó Huella Chile hace ya más de 13 años prácticamente, que es gratuito, voluntario. Es una calculadora que está compuesta, es un as a service,
Eso quiere decir que funciona con algoritmos que pueden entrar las personas, no las personas, ojo, las organizaciones. Es libre, ¿ya? Cualquier organización, ya sea usted un consultor, ya sea una empresa X, puede pedir acceso al sectorial de la ventanilla única del REDSE, el acceder a esta. Y está cargada con los factores de emisión y con los potenciales que recién hemos visto. Por lo tanto, lo que se necesita es eh, cargarlo con los datos de actividad, o sea, mis kilómetros, mis kilowatt hora, etcétera. Y se mide combustión estacionaria, móvil, emisiones fugitivas, la electricidad o energía, transporte de terceros, que aquí se despliegan varios ítems más, y adquisición de bienes. Y faltó acá ¿cómo se llama? El tema de residuos. Bienvenido sea también este programa. Otorga unos sellos. El sello cuantificación es el primero que ustedes deberían tener. Hay uno de reducción, uno de neutralización, que tiene que ver cuando ya ustedes puedan comprar bonos de carbono o créditos de carbono para ser carbono neutral y decir, ok, mis 100 toneladas, yo compré 100 bonos y soy carbono neutral ese año, ¿ya? Porque esto es anual. ¿Ya? Esto es de tipo organizacional. Existe también el sello de la excelencia que agrupa estos sellos y otros más como equidad de género, mejora continua, procesos de externalización en cuanto a los stakeholders también. ¿Ya? Y existe el nivel de evento, la cuantificación de ese evento y la neutralización. Y está a partir de este año, en octubre va a ser lanzado en el Carbon Forum Chile o Chile Carbon Forum. Se va a lanzar a nivel comunal y a nivel de productos y servicios. Y ojo, porque aquí sale una picotita con una piedra, porque también va a aplicar a la industria minera. ¿Por qué? Porque la minera es energointensivo. Por lo tanto, va a haber también mucho que decir a nivel de productos en el ámbito minero al respecto, ¿ya? Por lo tanto, el proceso de cálculo hay que determinar estos límites de inventario, sacar esta cuantificación como lo que hicimos nosotros, pero se ingresa a este portal de Huella Chile. Ustedes no tienen que andar buscando como era antiguamente cuáles son los factores, cuáles son los potenciales. No, esto ya está cargado, está siendo actualizado constantemente, por lo tanto es bastante amigable. De aquí se genera un informe y se genera un proceso de verificación de una tercera parte, igual que un proceso de certificación, pero es una verificación, ¿ya? Para comprobar que está ajustado a los lineamientos de la ISO 14064. Esto es bastante como basado en realidad, donde un encargado de una huella de carbono va a pedir internamente cierta información. Por ejemplo, va a decir, en finanzas, yo voy a salir a buscar los medios de verificación, facturas, boletas, órdenes de compra, de benzina, de diésel, de gas, de electricidad, de agua, de papel. Sí, finanzas muchas veces tiene estos temas, ¿ya? Abastecimiento, medio de verificación de factura, boleta, por ejemplo, de gases refrigerantes. El de finanzas muchas veces no tiene, sabe nomás que hay gases refrigerantes, pero no tiene los comprobantes, ¿ya? Transporte de bien y materias primas, a lo mejor abastecimiento también. Y recursos humanos, el traslado del personal, por ejemplo. Y aquí no se alcanza a ver muy bien, pero estos son medios de verificación, son boletas, son facturas, ¿ya? Una vez que tengamos eso, nosotros lo ingresamos a este portal y van a hacer los cálculos automáticamente y después nosotros nos vamos a ir a un proceso de verificación, ¿ya? Respecto de los beneficios de esta normativa, ustedes pueden ver que hay bastantes, ¿ya? Aquí es cuando las empresas, por ejemplo, cuando yo tuve una pasantía en Nueva Zelanda, y me decían allá que era muy fácil venderles esto. ¿Y por qué era fácil? Porque ellos socioambientalmente eran bastante más desarrollados. ¿Ya? No había un show me the money de por medio, de qué gano yo. No, ellos simplemente con explicarles en qué consistía y que habían generaciones comprometidas, ellos simplemente decían, no, tenemos que hacer algo, ¿ya? Y era hacer su cálculo, ¿ya? Aquí en Chile no es tan así.
tiene que ver un poco si mi cadena de valor lo está solicitando o no, si yo voy a llegar a un retailer británico, europeo, que me lo está pidiendo, que también es algo que está sucediendo, por ejemplo, con Toro, no es por nada que esté auspiciando, porque el mercado de ellos es británico y su huella de carbono, carbon label, eh, la tienen cada una de sus botellitas, ¿ya? Dice reducir costos y optimizar cadena de valor de productos y servicios, demostrar transparencia y compromiso ambiental. Aquí ustedes tienen una oportunidad de diferenciación, ¿ok? Diferenciarse es todo un tema porque estamos agregando valor a nuestra organización bajo una perspectiva medioambiental, ¿ya? El día de mañana ya va a ser mal visto llegar tarde a la clase. A esto me refiero. Actualmente es un factor de diferenciación el sacar la huella de carbono. Ya, cuando se sacan la huella de carbono, se identifican riesgos y oportunidades. Muchas veces uno dice, caramba, los gases refrigerantes no son significativos financieramente, pero sí son significativos en términos de esta nueva mirada de ver las cosas, por los potenciales de calentamiento, lo que se ha traducido en hacer un doble clic y buscar oportunidades de mejora de aquello y también de las eficiencias energéticas. Si nosotros cambiamos una caldera que funciona a diésel por gas licuado, el simple hecho de cambiar de factor de emisión otorga no tan solo beneficios económicos, sino también muchos beneficios de tipo ambientales. ¿Por qué? Porque son factores de emisión muy diferentes, ¿ya? Cumplir y anticipar a la incipiente legislación sobre emisiones y cambio climático. Esto está ahora para los energointensivos. El día de mañana va a ir cascadeando de diversas maneras, como por ejemplo decir aquí obtener mayor puntaje ante licitaciones, no tan solo del Estado, sino también de un mercado comprador. ¿Y por qué no si yo quiero exportar? Y hay otros temas de imagen de marca sostenible. ¿Por qué no? Es un elemento que nosotros podemos sacarle brillo en términos de marketing. ¿Por qué no? ¿Ya? Y el marketing, como yo les decía, aquí podemos ver que hay puras grandes empresas, ¿ya? Pero eso está empezando a crecer y a cascadear hacia abajo, en términos de que cada vez más organizaciones están sacando sus huellas de carbono mediante este programa que Chile tiene, que también es bastante novedoso en Latinoamérica, no en el mundo, pero bastante amigable, por decir así, donde este proceso se ha simplificado. Es mucho más simple que una norma ISO 9000. No es un proceso de más allá de 3 a 4 meses. Se recomienda, por ejemplo, entrenar al personal, ¿ya? Se recomienda dejar procedimientos. ¿Por qué? Porque la idea es que esto no se haga una sola vez. Antiguamente, ¿qué pasaba? Las organizaciones sacaban su huella de carbono y no la sacaban más. Y decían, mira, nuestra huella de carbono, estamos trabajando, pero no quedaban instaladas las competencias, las capacidades, las personas pasan, la organización queda. Eso no era muy robusto, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros, por lo menos yo como Continua y mis otros socios, buscamos es que dejar instaladas esas competencias, ¿ya? Y para eso un plan debería tener capacitación, debería tener comunicación y recomendación y sobre todo también procedimientos para que si queremos hacer que esto sea sostenible en el tiempo, ustedes deberían tenerlo internalizado como quien hace un balance general obligatoriamente sí o sí, ¿ya? Y bienvenido sea también que actualmente es algo bastante dúctil, bastante simple, ¿ya? Pero que requiere cierta rigurosidad y ciertos aspectos mínimamente técnicos, pero así debiesen ser instalados en la organización, ¿ya? Así que estaríamos con el tiempo prácticamente unos minutitos por si es que tienen alguna consulta. El piensa global actúa local, es un concepto y, que debemos ir internalizando, ¿ya? Si pensamos local, vamos a actuar localmente, ¿ya? Perfecto, muchas gracias Héctor por tu presentación. Así como tú dijiste, vamos a dejar los micrófonos abiertos para que quien quiera, quien esté presente ahora, pueda hacer una consulta, una pregunta, si es que tiene. También lo puede hacer por el chat y yo le daré voz. Ahí hay una manito levantada. Adelante, Jorge, por favor. Sí, hola, buenas. Sí, una consulta. Se hablaba de que de los bosques como
para poder secuestrar carbono. Zona norte, donde tenemos una condición desértica, eh, el, propici- el equilibrio entre propiciar forestación versus disponibilidad de agua. Entonces, ¿cuál sería, a su juicio, la estrategia más adecuada para promover el secuestro de carbono acá en la macrozona norte? Ya, sí. Bueno, donde están los bosques está el secuestro. Donde no está el bosque no está el secuestro. ¿Ya? Y se está hablando y, de otros tipos de bonos de carbono. ¿Ya? Se habla del carbono verde de los bosques y se está empezando a hablar del carbono azul, que tiene que ver con las macroalgas. Y por ahí se está investigando que el potencial que tiene el norte en cuanto a macroalgas es mayor y su capacidad de captura que el sur de Chile, pero el sur de Chile tiene la clorofila verde, ¿ya? Que es el que está sujestrando. ¿Ya? Y lo otro, estos son balances que son desde una perspectiva diferente, por decir así, que no importa tanto dónde yo estoy haciendo el secuestro, simplemente incluso se llega a hablar de eh, 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 clima positivo, ¿ya? Donde algunas organizaciones no tan solo netean sus emisiones, sino salen a comprar bonos de carbono o créditos de carbono de manera de poder eh, serse parte más de una estrategia de más largo plazo con el secuestro. Pero efectivamente es difícil que nosotros podamos hablar de un secuestro de carbono en la zona norte, ya producto de que no están los grandes sumideros, ¿ya? Pero sí se está averiguando o haciendo los estudios para que a través de macroalgas en el mar sea el otro bono azul. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Arturo, ¿tiene una Sí, manito Arturo levantada? tiene la mitad levantada, sí, adelante. Sí, primero que todo, muchas gracias por la exposición, fue muy enriquecedor. Y quería preguntarte por el cálculo de los gases invernaderos respecto al potencial. Y yo Ujú. estaba parte de mi memoria tratando de calcular respecto a la emisión de los gases de efecto invernadero en base a la instalación de paneles solares y pude encontrar el factor de emisión de un panel, pero no tenía en cuenta el potencial que usted me indicó, que usted me indicó en la exposición y bueno, me hablaba, me metía a la ventanilla única y no encontré esa información. Entonces, sí me podría ayudar un poquito con eso. Ya, sí, sí. A ver, no logré entender muy bien la pregunta. ¿Tú quieres saber el potencial de calentamiento? ¿Usted consideró un potencial respecto al factor de emisión de gases invernaderos, además del factor de Sí, emisión? Y ese sí. potencial no me quedó claro. Ya, sí. Bueno, los potenciales de calentamiento son determinados por este panel intergubernamental para el cambio climático que se llama IPCC. ¿Ya? Están siendo actualizados cada cierto tiempo y el que está gobernando ahora es el AR5, que determina esos potenciales de calentamiento que son los que hacen que sean homologables todos los diferentes gases en uno solo. Por eso que la multiplicación que hace el programa Huella Chile a través de su plataforma es como que hay ciertos enanitos que están detrás de eso y pueden homologar y ustedes pueden llevar una cifra que diga 100 toneladas de CO2, pero no es CO2, es CO2 equivalente. ¿Por qué? Porque como hay diferentes gases con diferentes potenciales, para llevarlos todos a CO2 es que se determinaron basado en ciencia estos diferentes potenciales. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias, Héctor. A ti, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Parece que no hay ninguna mail por el chat. A ver si alguien también nos puede escribir por el chat, recuerden, y les daremos Sí, porque voz. a veces son la gente un poco tímida. Sí, aprovechen la oportunidad de hacer todas las consultas que quieran. Somos bastantes, así que por ahí debe haber una pregunta escondida.
Ustedes están emplazados en una zona que de verdad las estrategias de descarbonización que están empezando a hacer las grandes mineras, porque son energointensivos, porque les aplica la ley de cambio climático, perdón, la ley de eficiencia energética. Eh, Sebastián, por ahí tiene una pregunta también. Sí, buenas tardes. Buenas Una tardes. consulta. Bien hablaba del sobregiro ecológico que muchas veces ya ha sufrido el Sí, país acá. Por ejemplo, tengo entendido que el año pasado y este año ambos llegaron a su sobregiro muy, muy temprano, es decir, el cuarto, quinto mes del mes. Quería hacerle una sí, consulta del respecto año. a eso. ¿Qué estrategias hasta ahora se pueden haber con los nuevos estudios, viendo que, por ejemplo, cada año quizás va a retroceder un mes en el tema del sobregiro ecológico? Si bien estamos avanzando mucho en lo que es la sustentabilidad y todo eso, creo que estaría bueno saber como nuevas medidas o qué hay de nuevo para poder evitar todo esto, ¿no? Ya que, si bien mal no recuerdo, fue como en mayo, junio de este año que llegamos al sobregiro ecológico ahora, y tengo entendido de que quizás el próximo año llegue incluso un mes antes, así que es que todo esa era mi pregunta. Sí, agradezco tu pregunta. Sí, esa es una huella que es diferente, no es la huella de carbono, es la huella ecológica, pero efectivamente habla de una especie de sobregiro. Es como que se me agotaron los recursos para hacer que donde nosotros vivimos sean sostenibles. Y efectivamente, como dice ahí el compañero, por ahí a mediados de año ocurre esto, ¿ya? Y respecto de las estrategias, bueno, se están descarbonizando porque aquí hay un más y un menos, ¿ya? Que debería ser un igual. En la medida que nosotros empezamos a sacar de nuestra matriz energética todas aquellas fuentes basadas en carbón, de alguna manera estamos reduciendo los que liberan, los que son positivos en esta materia, ¿ya? Al fomentar un mercado del carbono, por ejemplo, con los impuestos verdes, que ciertas empresas que son, ya están identificadas, son como 300 que son energointensivas, en vez de pagar impuestos verdes, ellos van a poder compensar con bonos de carbono, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que vayamos reduciendo por una parte y aumentando por otra, es que estos meses que tú dices que es como a mediados de año, que es la huella ecológica, claro, la huella ecológica se mide más casi por el planeta en general que por el país, por Chile en particular. Pero si tú me preguntas cuáles son las estrategias, son básicamente esas dos, ¿ya? Disminuir las emisiones a través de diversos factores, ¿ya? Se están creando los instrumentos, como por ejemplo, ya no es voluntario el tema de la ley de eficiencia energética, ya no es voluntario los impuestos verdes, ¿ya? Y por otro lado, se están premiando aquellos a través de bonos de carbono para proyectos como los parques eólicos, ¿ya? Y se están premiando con créditos de carbono para la mantención de bosques. Y ahí deberíamos ir hacia ganándole meses al año. Gracias. Eh, bueno, Héctor, mira, hay una consulta en el chat de Cecilia. Sí, Sí, sí. bueno, sí, se emite en un lugar y la captura es en otro. ¿Se perjudica el territorio donde se emite? Consulta de Cecilia Díaz. Si son emisiones de tipo local, como material particulado, por ejemplo, claro, pero son dos cosas como muy parecidas, pero diferentes. ¿Ya? Yo en la presentación de los bonos en los impuestos verdes, por ejemplo, hace mención a eso. Entonces, claro, el contaminante local no puede ser compensado, ¿ya? Pero sí el contaminante global. Por eso que hace mención a contaminantes locales como globales. Los globales sí pueden ser compensados a través de pagos de compras de bonos de carbono para la mantención, pero no los locales, ¿ya? Que es la lluvia ácida, por decir así. Perfecto. Mira, hay otra consulta acá, dice Jaime Sí. Silva. Hola, mi trabajo es de plantas de osmosis reversa. ¿En qué punto, aparte de los kilowatts consumidos, se puede medir el CO2 aquí? Ya, básicamente con la energía que debe estar asociada, que tengo entendido que son bastante energointensivos en sus procesos. Por lo tanto, de hecho, efectivamente, esto ha sido tan rupturista el tema de la desalinización
que, por ejemplo, el programa Huella Chile todavía no tiene factores de emisión por agua extraída de plantas de osmosis inversa, por ejemplo. Y ya hay empresas que dentro de sus cuantificaciones me han dicho, ah, yo compro agua de desalinizadoras. Perfecto, pero no hay factores de emisión todavía cargados a ese respecto. Y siendo que se sabe que son bien intensas en energía para procesarla, ¿ya? Pero va a tener que ver básicamente con las cantidades de energía que utiliza para el proceso. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Oye, no sé si hay alguna otra consulta por ahí. Ahí hay otra. Mira, perdón. Ahí está, de Gilberto Rivero. Dice, si se llega al punto de retorno, eso quiere decir que ya no habrá estrategia que permita restablecer un punto de equilibrio. Es decir, que ya no se podrá detener el proceso de calentamiento. Esto quiere decir, perdón, que ya no se podrá detener el proceso de calentamiento hasta no ser posible la vida en el planeta. Ya, muy buena pregunta. Claro, como esta actividad es de apenas 45 o 50 minutos, uno no puede ahondar en ello. Efectivamente se le llama el punto de no retorno porque ya empiezan a afectarse ciertas cosas en el planeta que van a empezar a liberar por naturaleza a otros. Por ejemplo, hay un concepto que se llama permafrost. El permafrost son tierras congeladas, por decir así. Y esas tierras congeladas mantienen CO2 y mantienen metano. El metano, como vimos, es 26 veces más potente que el CO2. Y en la medida que se empiecen a derretir esos permafrost, van a empezar a liberar otros gases o los mismos gases, pero en mayor cantidad. Por lo tanto, se habla de un 2% porque efectivamente se pueden empezar a liberar en mayor cuantía otros que van a ser muy fácil llegar a 3 grados sobre la era preindustrial, incluso se habla de 4 grados la era preindustrial. ¿Ya? Pero mira, siempre le llaman ¿cómo le llaman? El gran evento. Va a haber un gran evento, sí, y bueno, de partida siempre han dicho la naturaleza está en juego. No, no está en juego la naturaleza, está en juego la vida humana. ¿Ya? La naturaleza ha tenido estos procesos a través de toda su historia. Y por ahí tengo entendido que habían gases de efecto invernadero que hacían invivible e inviable la vida que nosotros conocemos. Había una acidificación en el oxígeno de tal manera que no se podía respirar. Habían 100 años de lluvia intensa, todas las heladas que han ocurrido. Por lo tanto, yo creo que si uno lo visualiza, efectivamente va a haber un gran evento eh, y que va a ser un cambio, realmente un cambio en cómo conocemos la vida, ¿ya? No creo que esté en juego a menos que nosotros podamos seguir desarrollando tecnología suficiente para que podamos ir, que al momento no la tenemos, ¿ya? Estamos más o menos siempre al debe. Eso. Perfecto, gracias, Héctor. Hay otra pregunta por acá por el chat de Ana Mercado. Dice, gracias por la presentación. Si la medición de la huella de carbono es una ventaja para una empresa, ¿existen empresas consultoras que puedan ayudar a realizar estos cálculos a los proveedores de minería y pequeñas empresas? ¿Se sabe el costo y si hay que actualizarlo cada año? Sí, bueno, yo soy una consultora. Continua Group es una consultora en estos temas de calidad, medio ambiente y sobre todo los temas de cambio climático. Ya nosotros actualmente tenemos 5 empresas haciendo estos cálculos y todas son proveedoras de la minería. Ya es conocida como el tema de neumáticos y recauchaje, ya que también está asociado a la ley REP. Va a depender un poco de la organización, el monto y el tiempo. Si una organización quiere sacar su huella de carbono, es ideal que sea acompañado por una consultora. Hay harto know-how que que ir implementando, no tan solo a nivel de procedimientos, sino también de conceptos, ¿ya? De las planillas de carga, que son las planillas intermedias, que son un simple Excel que está asociado a ciertas facturas y boletas, y sobre todo al entrenamiento del ingreso. La idea es que una vez que queden instalados estos conocimientos, las empresas lo sigan haciendo año a año.
¿ya? No sacarle brillo a una situación de un número un año y después olvidarse qué es lo que está pasando a veces con este instrumento, que no se sigue. Si uno revisa el programa Huella Chile, las empresas que han hecho sus verificaciones, hay un número no menor de empresas que no siguen. Lo sacan una vez y después no lo sacan, pero ahí sí hay un grupo de empresas que son medianas a grandes, que ellas lo están sacando todos sus años y es porque tienen personal, es porque dejaron instalado en la organización este tema. Y sí o sí, el rubro minero lo va a empezar a exigir as soon as possible. Así que es algo que deberían... Anote mi número por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas por lo visto. Así que bueno, vamos a ir cerrando la actividad, creo yo. A menos que alguien se presente a último momento. Ya. Vamos a cerrarla nomás. Les pido antes de despedir a Héctor, por supuesto, y antes de cerrar ya la sesión, quiero invitarlos a, por favor, si pueden prender su cámara para tomar la fotito oficial de la actividad. Por favor. Igual les pido ayuda a mis compañeros que están por ahí, mis colegas, que también se me pueden ayudar porque son muchas las personas que están unidas, sí también me pueden ayudar sacando fotitos. Perfecto, muchas gracias a todos quienes están prendiendo la cámara. Somos bastantes, muchas gracias a todos por su asistencia. Ya, ahí estamos. Ya, voy con la primera. A la una, a las dos y a las tres. Ahí fue la primera. Vamos con la segunda. Son varias, así que vamos a sacar muchas. Uno, dos, tres. Bien, 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 bien. Vamos con la segunda hoja. A la una, a las dos y a las tres. No paren de posar, por favor, que somos bastantes. Somos bastantes, de verdad, son varias hojas. Uno, dos, tres. Ya, ahí está. Muchas gracias a todos quienes prendieron su camarita y todos también quienes asistieron. Y por supuesto también muchas gracias a Héctor por su tiempo. No sé si quiere dar alguna última cosita, algún detallito que se nos quedó. Sí, invitarlos nomás a que sus procesos de socio, como socios ambientales se puedan desarrollar. Esto no tan solo hay que verlo desde la manera organizacional de la empresa, acceder a nuevos mercados, sino también el día a día, ¿ya? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, si somos socioambientales nos vamos a preocupar de dejar una luz prendida, por ejemplo. Hay que ir a apagar la luz, ¿ya? Yo buscaría, si tengo que decidir si lo compro o no lo compro, lo necesito, lo quiero, es ansiedad o no ansiedad, también estirar el ciclo de vida de las cosas, ¿ya? Nosotros, las personas, somos los principales precursores de lo que está pasando, ¿ya? Y son nuestras decisiones de compra, nuestras decisiones de uso, ¿ya? Las dimensiones que nosotros estamos teniendo van a tener repercusiones, no tanto ahora, a pesar de que en 10 20 años más va a haber un escenario climático bastante diferente, ¿ya? Los reportajes, los meteorólogos llegaron para quedarse como en la tele, ¿ya? ¿Ya? Así que llevémoslo al plano personal, por favor, para que podamos ir incorporando esto no tan solo en nosotros, sino también en nuestras familias. ¿Ya? Eso. Perfecto, muchas Muchas gracias. gracias. Bien, ya nos vamos despidiendo. Vamos a cerrar la grabación.